Pelea casada. Trump presiona por el retorno masivo de venezolanos. Gustavo Petro frena el plan. Sacudón político. Estados Unidos formaliza ante Tribunal Federal el reconocimiento a Delcy Rodríguez. Alex Saab, el aliado financiero de Maduro, podría ser extraditado. Les contamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Estamos a jueves 12 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Una de las secuelas de la caída del líder chavista Nicolás Maduro para América Latina es qué hacer con la mayor diáspora del continente. Mientras Estados Unidos impulsa el retorno de venezolanos, Ecuador y Chile exploran un corredor humanitario. Pero cualquier ruta hacia Venezuela pasa por un punto clave, Colombia, donde el presidente Gustavo Petro aún no muestra señales claras de cooperación, aparentemente hasta tener luz verde de la administración de Delcy Rodríguez. Génesis Pérez nos amplía. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó desde Santiago de Chile que conversa con el mandatario chileno, José Antonio Kast, para abrir una ruta de retorno de migrantes venezolanos, aunque advirtió que el plan depende de la cooperación de los países que controlan el corredor andino. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela. Nosotros mismos hemos solicitado y hemos llegado a acuerdos que hasta el día de hoy todavía no se cumplen con el presidente Petro. Para gobiernos como el de Quito o Santiago, el corredor humanitario representa una posible herramienta logística para ordenar un fenómeno que durante años se desarrolló de manera irregular y sin coordinación regional. Sin embargo, la contraparte colombiana respondió introduciendo una condición política. La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador. En términos prácticos, la geografía confirma ese punto. Colombia constituye el eslabón crítico de cualquier ruta terrestre que conecte el Cono Sur con Venezuela. Sin su cooperación, la iniciativa simplemente no puede ejecutarse. Gustavo Petro usa y manipula la capacidad y la posibilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de recuperar la democracia y recuperar los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano en favor a su narrativa electoral que plantea una visión antinómica de buenos y malos, pobres y ricos, primer mundo contra tercer mundo. Desde Washington se ha promovido una estrategia orientada a reducir la presión migratoria, presionando para que Caracas acepte el retorno de migrantes. Esa estrategia tiene una consecuencia directa para América Latina. Cualquier política de retorno masivo depende de la cooperación de los países que sirven como corredores migratorios en la región. Las agencias internacionales han advertido que la gestión requiere acuerdos entre al menos 17 países del continente. Es en este punto donde la postura del presidente Petro adquiere una dimensión política más compleja. Para analistas, promover y facilitar un retorno masivo de migrantes implicaría reconocer de forma explícita que el problema de origen es la crisis política, económica y humanitaria propiciada por el chavismo y que además sigue sin resolverse. Hay una particularidad que se destaca por encima de esa premisa narrativa que ha también querido instrumentalizar el gobierno de Gustavo Petro y otros gobiernos de izquierda en América Latina. Y esa narrativa se rompe en consideración a que los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano no han sido rotos por una potencia extranjera, han sido rotos por una dictadura y una autocracia. En este contexto, un vuelo de repatriación desde Estados Unidos trasladó a 270 venezolanos de regreso al país, mientras organizaciones civiles pidieron al presidente colombiano defender la democracia y derechos humanos en su reunión pautada con la ahora encargada de la presidencia venezolana, Delcy Rodríguez. El corredor humanitario planteado por Noboa representa una prueba política para la región. Si prospera, podría convertirse en el primer intento coordinado de América Latina para gestionar el retorno de parte de la diáspora venezolana. Si fracasa, confirma que frente a la mayor crisis migratoria de su historia reciente, el continente sigue respondiendo de forma fragmentada. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La administración de Donald Trump ha notificado formalmente a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el reconocimiento de Delcy Rodríguez como líder de un nuevo gobierno interino en Venezuela. Según un documento del Departamento de Estado fechado el 10 de marzo de 2026,
La decisión busca normalizar las relaciones diplomáticas y consulares para fomentar la estabilidad económica. Además, se le otorga a Rodríguez la potestad exclusiva de elegir al equipo legal que defenderá los activos de Venezuela en tribunales estadounidenses. Por su parte, Delcy Rodríguez ha manifestado su disposición a construir una relación de largo plazo basada en la verdad. Subrayó la importancia de avanzar en coincidencias y dirimir diferencias con altura, siempre exigiendo el cese total de las sanciones y el respeto a la soberanía. Y yo agradezco porque hoy la noticia es que se dio el reconocimiento legal del gobierno de Venezuela. Eso no es el reconocimiento, no es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicio, en materia de salud, de educación. Eso para mí es lo importante, que pueda traer todo este proceso de reordenamiento y yo digo de normalización. Tenemos relaciones diplomáticas y todos los días tenemos conversaciones, nuestros puntos de vista, los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos, y agradezco que ahora Venezuela pueda también tener relaciones comerciales. Así como Estados Unidos nos compra petróleo o compra oro, nosotros podamos comprar medicina, equipamiento. Ese reconocimiento lo aceptamos con humildad, con modestia como país, para que podamos seguir avanzando en unión nacional. Ahí yo sí llamo a la unión nacional. No es un tema de un partido, no. La campaña debe ser una campaña por Venezuela. Aunque el reconocimiento es total, Estados Unidos aclara que mantendrá la vigilancia sobre transacciones financieras y usará la presión política para asegurar una transición democrática en el país. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales de lunes a viernes. Estados Unidos formalizó ante la justicia el reconocimiento a Delcy Rodríguez como única autoridad legal de Venezuela. Pero ¿tú qué crees? Esto es, ¿Trump y Delcy, alianza definitiva o conveniencia táctica? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios y podría ser parte de la emisión estelar Te Leemos. Desde una prisión en Estados Unidos, Nicolás Maduro podría convertirse en una figura clave de nuevas investigaciones políticas. Sectores cercanos a la administración de Donald Trump aseguran que Maduro podría revelar cómo operaban los sistemas electorales vinculados al chavismo y si existieron intentos de influencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020. Quique Frías con los detalles. Desde una fría celda en Nueva York, Nicolás Maduro es ahora una pieza que puede desembocar en todo un sacudón político en Estados Unidos. De acuerdo con sectores políticos de extrema derecha, el líder chavista está en labores de confesar cómo con toda una red de tecnologías electorales no solamente alteró resultados de comicios en Venezuela, sino también fuera de sus fronteras. Nicolás Maduro está cooperando para construir un caso de conspiración masiva contra quienes defraudaron las elecciones presidenciales de 2020 mediante el uso de máquinas de votación Dominion y SmartSheet, que se han utilizado para manipular las elecciones en Venezuela durante décadas y ayudaron a instalar y mantener al propio Maduro en el poder. Gary Bersen, veterano de la CIA con 25 años de experiencia, acusó al chavismo de expandir redes de corrupción electoral por todo el mundo. As we conducted investigations against the Cartel del Sol and presented them one after another to the U.S. Department of Justice, we noticed and pursued leads from the cartel's money laundering operations to the world of non-governmental organizations and election companies. Las denuncias sobre falta de transparencia del sistema de votación en Venezuela no son nuevas y se fueron acumulando durante los años del chavismo en el poder, pero que Estados Unidos entre en la ecuación de quejas electorales es nuevo. El escándalo se produjo inicialmente en 2020, cuando el para entonces presidente saliente Donald Trump acusó de fraude al Partido Demócrata y a su candidato Joe Biden. Es un tema que tiene muchas connotaciones políticas en este momento en Estados Unidos, que es la demanda de Dominion contra Fox, la resolución del juzgado que le da la razón a Dominion, diciendo que Fox difamó al hablar de fraude en 2020. Lo último que
presentó Smart Mattit ante el juzgado diciendo que los están investigando porque quieren armar un tema político sobre el año 2020. Las denuncias de un supuesto fraude electoral en 2020 son aún herramientas políticas, mientras múltiples auditorías y las decisiones de las Cortes han señalado que no existe evidencia de manipulación masiva del voto. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En medio de señales de apertura política en Venezuela, organizaciones de prensa advierten que el ejercicio del periodismo sigue enfrentando presiones, censura y riesgos. Informes internacionales ubican al país en el último lugar de libertad de expresión en América Latina, mientras persiste el debate sobre si los recientes gestos del gobierno encargado representan cambios reales o engañosos. Juliana Palmar con el reporte. La Sociedad Interamericana de Prensa ubica a Venezuela en el último lugar, entre 23 países evaluados en el índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, dentro de la categoría de naciones sin libertad de expresión. El informe vincula este resultado con el clima político posterior a las elecciones de 2024 y la captura de al menos 25 periodistas, y que actualmente hay al menos 40 periodistas judicializados, lo que evidencia que el ejercicio de periodismo sigue condicionado por riesgos, controles y un entorno político que limita la libre circulación de información. Vemos como Venezuela ocupa el último lugar junto a Nicaragua, con una puntuación de apenas 7 sobre 100. Y el informe califica esa situación como de silencio absoluto, citando el cierre de más de 400 emisoras de radio en el país en el último periodo, la exclusión, digamos, de actas periodísticas por presiones directas. Ahora, bueno, ¿es real la apertura del Palacio Miraflores? Bueno, ciertamente se invitó a algunos medios de comunicación, sin embargo, hay que verlo con cautela, porque pareciera más bien una apertura cosmética versus algo estructural, porque se permite la entrada física, pero se mantiene el bloqueo digital a esos portales web. Por su parte, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la censura continúa pese a las señales de aperturas que se han presentado este año. Estos gestos no cambian el dato central sobre el peligro que representa ejercer el periodismo en una Venezuela en transición. Persisten las descalificaciones públicas a medios y periodistas desde distintas vocerías oficiales. El periodismo crítico se presenta como enemigo, desestabilizador, lo que alimenta un clima de hostilidad y legitima nuevas agresiones. No todas las excarcelaciones han sido de libertad plena, algunos todavía mantienen el régimen de presentación. Sin embargo, todas estas excarcelaciones y gestos de acceso no modifican el dato central. Las detenciones fueron arbitrarias, nunca debieron ocurrir y no existen garantías claras de no repetición. El debate sobre el clima para informar también se refleja en episodios recientes. El periodista Luis Olavarrieta fue descalificado públicamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acción que generó el rechazo de organizaciones gremiales. A esto se suma la muerte de 2 periodistas en hechos violentos, aunque el presidente de Venevisión, Andrés Badra, indicó que el acercamiento con el Ejecutivo es un voto de confianza para la paz, tras una reunión sostenida con la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. Particularmente creo que estamos ante una estrategia de normalización selectiva. Se intenta lavar una imagen internacional, invitando a la prensa, pero al Palacio y aprobando leyes de amnistía, pero fíjense que aparece la violencia física reaparece, y desde el Poder Legislativo se sigue hostigando al periodista aquel que no se alinee, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo venezolano no está en una etapa de apertura, sino más bien en una etapa de supervivencia bajo reglas nuevas de vigilancia. El contexto venezolano también se conecta con una tendencia global de riesgo para el periodismo. Según el informe anual de la Federación Internacional de Periodistas, al menos 128 comunicadores fueron asesinados en el mundo durante el 2025, mientras realizaban labores vinculadas a su trabajo. En este panorama internacional, expertos sostienen que el caso venezolano refleja cómo, incluso en contextos de transición política, el ejercicio del periodismo continúa enfrentando presiones que condicionan el derecho ciudadano a estar informado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar.
Seguimos con Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento, rápido, claro y directo. En solo un minuto te ponemos al día. Alex Saab, el aliado financiero de Maduro, podría ser extraditado. La administración de Donald Trump estaría negociando con el gobierno venezolano la extradición del empresario colombo-venezolano Alex Saab a Estados Unidos, según reveló el New York Times. Saab, considerado un operador financiero clave y presunto testaferro de Nicolás Maduro, habría sido detenido en Venezuela a comienzos de febrero a petición de Washington, en medio del nuevo escenario político tras la caída del líder chavista. Fiscales federales en Miami presentaron cargos por corrupción y lavado de dinero, y las negociaciones entre Washington y Caracas estarían en fase avanzada, aunque aún no existe una decisión final sobre su traslado. La posible extradición es vista como una pieza clave en los procesos judiciales contra la antigua cúpula del chavismo y también como parte de la reconfiguración de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela durante esta transición política. Senador Scott exige hechos a Delcy Rodríguez, liberar a todos los presos políticos. El senador republicano Rick Scott reiteró la exigencia de liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. Según Foro Penal, quedan 508. Scott denunció que más de la mitad permanecen bajo tortura pese a la ley de amnistía, por lo que instó a Delcy Rodríguez a demostrar su supuesta voluntad de cooperación con acciones concretas en lugar de palabras, advirtiendo que Estados Unidos mantiene una estrecha vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos injustamente detenidos por motivos políticos. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Agradecemos su sintonía y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Que tengan un día lleno de esperanza. Nos vemos mañana.